Hoy día vengo a ver dos cosas. Una es que hace un tiempo atrás tuve una charla de hardening, un taller, que la verdad es bastante largo hacer ese taller porque uno tiene que ir explicando por qué está aplicando cada cosa, no llegar y aplicar, ejecutar un script y un 2 3 aquí está la máquina. Y que encontré como buenos buscadores de fallos, digámoslo así sería la palabra correcta, o de errores de configuración, me percaté de una sutileza. Y una sutileza que existe mayoritariamente tanto en el software open source, digámoslo así, como el software pago. Y que corrompe cualquier tipo de seguridad o problemática que de alguna forma están abordando hoy día los administradores de sistemas. Y donde la seguridad, como dice por ahí, y una música bien latinoamericana, esa de todo se derrumbó, empieza a sonarte de fondo, porque aplicaste todos los estándares de seguridad, ¿cierto? Y al final, ¿cómo lograron aún identificar qué tipo de sistema operativo tengo, cuáles son las cosas que están aplicadas? De ahí se rompió toda esta estructura tan importante para nosotros que aplicar estas buenas prácticas, y encontré una paradoja o un problema que a pesar de todas las prácticas de seguridad que nosotros llegamos a aplicar, si no aplicamos un siguiente nivel, que es el que voy a hablar ahora, no sacamos nada porque van a seguir identificando que es un Windows, que es un Linux, que es un Mac, aplicando hasta los mejores estándares de seguridad. Y eso es lo que hoy día vamos a conversar. Y vamos a ver una herramienta muy conocida por todos y donde vamos a hacer una pequeña prueba, donde vamos a ver que aplicando este como adicional, que Ujú. hoy día ustedes dicen, no, es que lo básico es parcharlo hasta el último día. No, yo creo que lo básico es aplicar todas las normativas de seguridad y después empezar a denegar por defecto y luego empezar a hacer cosas en la máquina. Pero ahí vamos a aplicar un truco de tal manera que por lo menos cuando llegue un equipo de pentester o un analista de vulnerabilidades o un script kiddie que quiera correr algún comando, ¿cierto? No logra identificar por lo menos nuestro sistema operativo y por último que se agarre a cabezazo un rato antes de poder llegar a o buscar mayor información, ¿cierto? Para poder llegar a identificar cuál es la máquina que tengo y de esa forma tampoco ninguna de las herramientas que existen hoy día sea capaz de explotar estas vulnerabilidades tan fácilmente. Exacto, suena entretenido porque si lo combinamos con la presentación de Arturo, es justamente algo crucial en los sistemas, porque hoy en día, en el minuto que no tenemos perímetro, debido a que La nube, mayoritariamente no, exacto, tenemos la nube presente en todo. Hoy en día todos que están, o por lo menos la gran mayoría está trabajando desde sus casas, tenemos eh, tenemos varios puntos que proteger. Entonces, se nos pone difícil el tener que configurar, el tener que, eh, tal como lo dices tú, seguir controles de seguridad. y que no lo entendemos, porque lo peor es que llega el auditor de TI, ¿cierto? Muy contento y el oficial de seguridad, hoy necesito que aplique estos estándares y el técnico le dice, ya, ¿qué hago? Es que ahí el Exacto. librito dice algo. Sí, pero dígame usted, pues. Sí, yo. ¿Eh? Mire, Exacto. encontré una herramienta de automatización, voy a aplicar unos scripts y, oiga, aquí dice que apliqué todo. Ya, pero ¿y cómo lo valido? No sé, pues usted Exacto. me lo está pidiendo a mí, yo lo apliqué, lo hice con una herramienta y me entregó este archivo. Y el auditor lo lee y dice, y esto es chino mandarín, porque encima no sabe algunos comandos de sistema. Y típico que este problema existe también en el área de desarrollo, porque el área de desarrollo le dicen, oye, te dejé el servidor súper seguro. Y el Claro. desarrollador dice gracias. Y baja el contenedor o se conecta al ambiente y también encuentra el mismo paradoja. Oye, no puedo hacer esto. Necesito que me dis permiso. Pero si tenéis permiso para hacer lo que tienes que hacer. Entonces, esto, imagínense organizacionalmente cuando el gerente de la compañía, que tiene menos conocimientos de detalle de esto, ocupó la regla, como yo digo, el correo de voz. Tenéis que aplicar este estándar para resolver tu problema en la oficina. Yo lo apliqué y fue sensacional. Esa es la idea que se quedó. Imagínense Exacto. cómo el correo de voz empieza a cambiar si alguna vez usted ha hecho el ejercicio y cómo va llegando al área de seguridad, de riesgo, o al mismo administrador de sistema que de repente un pulpo, ¿cierto? Un multihombro se va cambiando el sombrero oficial de seguridad dependiendo del tamaño de la compañía. Y cuando termináis aplicando todo, te das cuenta que 2 días después te hackearon. Y todavía no logró entender qué es lo que pasó, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver cómo un atacante o una visión de nosotros puede llegar a
mostrar esto y resolver algunos inconvenientes y que lo tengan claro, no importando qué sistema operativo ocupan. Y que hay que tomar una medida adicional que ni siquiera, ojo, yo validé ahora y ni siquiera los fabricantes lo tienen resuelto. Nosotros tenemos que resolverlo con un nivel de especialidad mayor. Exacto. Le vamos a dar la bienvenida también a nuestro querido amigo Juan Antonio, que es uno de los organizadores y precursores de Hacky Comunidad, que él es uno de los entusiastas de estos temas. Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy buena, René, buenas tardes a todo el mundo desde España. Sí, muy buenas tardes, estimado. ¿Cómo te ha ido? Que allá es bastante, son 6 horas de diferencia, son las 8:30 por allá. Correcto, bro, sí, correcto. Son ahora mismo las 8:30, van a dar. Yo hace poquito he venido de la playa, gracias a Dios, de disfrutar el día, que tengo aquí mucho trabajo. He podido tomarme el día hoy de descanso y claro, cuantito he llegado aquí he dicho, vamos a ver la conferencia de los compañeros y vamos a apoyar en lo que podamos, la verdad. Y aquí estoy, a veros a todo el mundo y a disfrutar de esta magia, sinceramente. Excelente. Bueno, Sí. aquí estamos con nuestro amigo Rudy, que nos va a presentar este tremendo workshop que nos trae. ¿Tienes algunas palabras para el inicio de su presentación? Sinceramente he estado viendo un poquito el tema y me está gustando mucho, pero no me quiero arriesgar mucho a opinar porque sinceramente llevo prácticamente que 10 minutos. he, visto un Bueno, poquito, he visto un poquito en la playa iOS Bot, que ha estado fenomenal, muy grande, la verdad. Pero tú sabes, luego he seguido ya con el bañito y digo, luego los veo más tranquilos. Y nada, sí, y ya pues como loco deseando de llegar a casa para poder estar aquí con vosotros. Dame un poquito de tiempo para ir poniéndome al día con los compañeros y ahora después ya empiezo a opinar. perfecto. Entonces, le damos la pantalla completa a nuestro querido amigo Rudy Hey, y vamos con tu presentación, estimado. Gracias. Gracias a ¿Se ti. alcanza a ver la presentación que estoy compartiendo, cierto? Para validar. Sí, señor, está en pantalla completa. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, el tema del endurecimiento, el hardening o endurecimiento de la seguridad, nosotros muchas veces no entendemos de qué están hablando. O sea, nosotros decimos, no, es que Linux seguro, hay unos que tienen un pingüino en la espalda, ¿cierto? Y dicen, no, soy súper seguro como el loquito que muestra acá. Otras personas dicen, no, es que Windows es seguro. Hay otros que dicen, no, que Mac es más seguro. O algún tipo de distribución de esta fauna entre Unix, Linux y Windows que puedan encontrar que es más seguro o no. Pero la verdad es que todos estos grandes estándares de seguridad, como están en un proceso de evolución, es normal, hay cosas las cuales no las consideran, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a darnos cuenta que hay cosas que tenemos que hacer adicionales, donde no, sin llegar a ser un Linux for Scratch, o sea, armar ustedes un sistema operativo o un Windows for Scratch, sino entender un poco de temas de comunicaciones, entender que a través de que cada sistema operativo tiene una manera de comunicarse en la red, una forma, y que de esa forma, a nivel de detección de patrones de comunicación, yo puedo lograr identificar y que hay información que per se va a seguir publicando o indicando este sistema operativo, no importando las medidas de seguridad que uno apliquemos. Y que vamos a tener que llegar a, en muchos casos, hacer alguna alteración o modificación a lo que ya tenemos. Solo para complicarle la existencia al atacante. Y también nosotros podamos dormir tranquilos, ¿cierto? Lo que hacemos menos, ¿cierto? Y en la noche no nos estén llamando para resolver un incidente, que normalmente sucede que en la noche es cuando ocurren estos inconvenientes. Bueno, los barcos actuales de seguridad, ¿ya? Entre esos está la ISO 27001, que hace referencia en el apartado de desarrollo seguro de software, ¿cierto? Y en la parte de administración, respaldo y restauraciones de las máquinas. Ya es lo único que dice, que hay que desarrollar seguro, y uno dice, bueno, entonces el área de desarrollo es la persona que tiene que ver esto. La verdad que no. Tiene que ver con que el desarrollo de cualquier tipo de actividad tecnológica o componente digital tenga algunos requerimientos de seguridad, porque se debe.
No dice muchos detalles, por lo cual si lo lee un técnico, yo la verdad no entiendo. El oficial de seguridad dice, bueno, deberíamos cumplir estos mecanismos, qué mecanismos existen, y ahí es donde empiezan a saltar a estas diferentes normativas, como dice STIG, que es Support Technology Infrastructure ¿cierto? Guide, que es una guía de seguridad de los Estados Unidos, donde te explica y te identifica qué cosas debemos considerar durante el proceso de implementación o habilitación de una plataforma. SANS, muchos de ustedes lo conocen, ¿cierto? Por su lista de vulnerabilidades, otros dicen, no, por los cursos que he encontrado por ahí, ¿cierto? Y que hablan de temas de seguridad. Pero también tienen, dentro de eso, tienen algo que se llaman controles de seguridad a nivel de infraestructura, ¿cierto? A nivel de sistema operativo, donde muchas veces dice, hay cosas las cuales, a pesar de que las apliquemos, vamos a discrecionar. Discreción significa tomar cada uno su decisión con respecto a cómo la aplicamos, la llevamos a cabo. COVID, por otro lado, también es un marco de controles, de controles del negocio, ¿cierto? Para tecnologías de la información. Eso es como el acrónimo, Control of Business for Information Technology. Y también dice, debemos controlar tal cosa. Tiene un marco de trabajo, un mapping, ¿cierto? Un mapeo donde dice, bueno, este control, en esta normativa SANS, DISA, STIG, NIS, etcétera, se pueden llegar a aplicar como para ayudarnos, porque también es una visión más del punto de vista de la gestión, más que de la parte técnica. La NIS del National Information ¿cierto? Institute también de alguna forma tiene una definición de temas normativos y de seguridad. OWASP, ¿cierto? También tiene algunos temas que aborda hoy día en sus nuevas versiones, la 4, que también habla de la seguridad que se debe aplicar no solamente al lenguaje o programación de código, que mucha gente se enfoca en eso en OWASP, sino también en la parte de lo que es infraestructura. FedRAMP tiene que ver con el ámbito militar, ¿ya? Y también tiene algunos mecanismos de seguridad. NIAP, ¿cierto? Que es de la Comunidad Europea, USG, que también es de la comunidad USGB, también es otro marco normativo, pero ese aplica más a entidades gubernamentales, ¿cierto? PCI DSS a temas bancarios, ¿cierto? Normalmente tiene que ver con la parte tarjetas. Y por último está nuestro amigo SysControl, que este último tiempo ha tomado bastante fuerza, porque SysControl dice, bueno, yo hay algunos controles que yo aplico y que de alguna manera estos controles que ustedes encuentran acá en los SIS también se ven a nivel de DISSTIG, de SANS, de COVID, porque hay algunas cosas que se cruzan. Y esos controles de ciberseguridad que estamos hablando acá, que se cruzan o existe un mapping, es súper difícil lograr identificarlo. Pero SysControl tiene una matriz donde dice, bueno, si yo aplico este control, cumplo con SANS, y viceversa, COVID dice por este otro lado. Entonces, ¿cómo podemos llegar bueno, entonces, ¿cuál es el control estándar real que debemos aplicar a nuestra organización? Y ahí tenemos que preguntarnos qué es lo que hace nuestra organización. Algunas personas administradores van a decir, no, aplica hasta los estándares de seguridad de PCI DSS. Y te voy a decir, sí, pero tenemos que ver si el sistema operativo donde tú estás es capaz de aplicar esos diferentes estándares. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Porque hay PCI DSS 1, 2, 3 y ahora creo que van en la versión 4. Y cada uno tiene niveles distintos de acción. ¿Qué significa? PCI DSS se preocupa de la transacción entre un punto A y un punto B y que la información que viaje vaya encriptada. No necesariamente en SANS. En SANS dice ese foco es que la información que viaje a través de los sistemas, no solamente a los que ven tarjeta, deban tener algún mecanismo de seguridad que los controle y así sucesivamente con cada una de las normas. Entonces nosotros tenemos que tomar todas estas normas. Existe un mapeo, o sea, un mapping de, mira, esto que pide acá también lo cumple a este otro lado, que nos podría ayudar a encontrar una mejora. Pero vamos a enfocarnos en nuestro amigo SysControl, que dice que es capaz de cubrir muchas de estas necesidades que aparecen acá y que también en la nube, ¿cierto? O se ha fomentado bastante los controles de Internet, de seguridad de Internet, ¿cierto? Se llama SIS y que le han dado tanto. Una de las cosas que debemos tener claro, voy a ocupar a nuestros amigos pingüinos de Madagascar, ¿ya? Y nuestro amigo aquí dice, bueno, existe uno de ese fingerprinting, una etapa donde hablamos del pasivo y el activo, ¿cierto? El pasivo no lo toco, ¿cierto? Analizo el tráfico que viaja, no logro tocar el punto final,
Y existen sus herramientas que más de algunos de ustedes podría decir, bueno, ahí faltan varias, Rudy. Y le decir, sí, hay un montón de herramientas en PowerShell, en Python, en Ruby, en Go y en otros lenguajes donde podríamos llegar a hacer esto. Y otra más está en la parte activa, donde también tenemos a nivel de aplicación, a nivel de pila, TCP Stack, ¿cierto? De los mensajes. Y ahí donde nosotros evaluamos, ¿cierto? La respuesta del sistema operativo, cómo actúa. También tenemos la parte de Application Level, hablamos del banner grabbing, por eso lo tengo marcado en negrita. Y el TCP Response. Y de ahí, este suite de productos de herramientas, hice un estudio, una investigación y me di cuenta que, bueno, muchos compran Nessus, si hablamos de algo pago, porque Nessus tiene una licencia de menor costo que otras herramientas de seguridad. Nmap es una de las herramientas más utilizadas dentro del modelo, porque también Nmap lo utiliza Metasploit. Nmap también vincula hacia OpenBus, ¿cierto? Que también requiere Nmap para algunas actividades, y esas herramientas las han ido instalando en diferentes organizaciones. Y Nmap también es un buen navaja suiza cuando queremos ejecutar algún tipo de trabajo, más si sabemos que podemos bypassear algunos mecanismos de seguridad o barreras. Dentro de todo este universo dijimos, bueno, yo dije, bueno, ¿cómo nos apoyamos, cómo lo ayuda a los chicos a poder llevar a esto? Bueno, por un lado, Red Hat, que es como el que más niveles de estándares de seguridad aplicado en su sistema operativo, o tiene manuales, mejor dicho, para aplicarlo, por todo lo que significa PCI, el estándar PCI, fomentó o ayudó al crecimiento de OpenSCAP. Y OpenSCAP es un producto, una herramienta que permite, no solamente para Red Hat, sino para otras distribuciones, aplicar diferentes estándares de seguridad y primero hacer una evaluación para poder identificar las distintas necesidades que uno tiene, mínimas, y dependiendo del estándar o nivel que uno quiera llegar a cubrir, uno elige, ¿cierto?, cuál es el nivel de evaluación que queremos realizar. Por otro lado, tenemos la herramienta Linis, que es una herramienta de auditoría, que hay una versión free y una versión paga cuando uno quiere tener una consola gráfica, ¿cierto?, que nos vaya mostrando cómo está el estado de aplicación de controles de seguridad dentro de nuestra organización, o infraestructura, mejor dicho. Hay otro que es free también, que está en un repositorio de GitHub, que se llama Lunar, ¿cierto?, que está ese gatito, y también aplica algunos mecanismos de seguridad, ¿cierto?, abordados por los anteriores. Por otro lado, tanto el amigo Tiger, que también fue desarrollado como una herramienta para aplicar, ¿cierto?, y detectar diferentes mecanismos de seguridad a nivel del sistema operativo donde lo llegamos a ejecutar. YASAT, como dice su nombre, no tiene logo, ¿cierto?, ni imagen como los anteriores. También tiene la posibilidad de poder ayudarnos y todo esto está en una herramienta free, que es lo más importante para todo este laboratorio que ustedes pueden también replicar en su casa. Por otro lado está nuestro amigo OpenBus, ¿cierto?, muy conocido por muchos oficiales de seguridad, administradores de sistemas, y los que no, algunos lo pueden ocupar hasta como una herramienta de descubrimiento y análisis de información para poder generar o perpetrar, ¿cierto?, un ataque a nivel interno o otras organizaciones. Te dicen, pero es una herramienta de seguridad, Rudy. Sí, pero como es una herramienta de seguridad de análisis de vulnerabilidades, podemos tomar información o recopilarla a través de esto y luego analizarla de una manera mucho más sencilla, porque nos refleja hasta qué CVE en particular corresponde qué vulnerabilidad, y ahí empezar a buscar mayor información como para poder llegar a explotarla. Y por otro lado está nuestro amigo SysControl, que han tenido bastante repercusión en el mundo de la nube. AWS ya vende máquinas con los SysControl aplicados a nivel de sistema operativo, tanto en Windows como en Linux. ¿Ya? AWS, también Azure, también tomó esta iniciativa de AWS y también hoy día vende servidores o infraestructura, mejor dicho, más que servidores, porque también tengo PCs en Azure, que también tienen aplicados estos mecanismos de seguridad y control. Déme un segundo. Ahí bájale un poquito. Ya, ahora sí, que mi hijo tenía música todo chancho y no sé si están escuchando a fondo ustedes también. Y como este estándar de alguna forma se ha dedicado a aplicar no solamente a nivel de sistema operativo, sino también existen los syscontrol para Apache, para algunos servidores de aplicación, para Tomcat, para Apache, ¿cierto?, para Nginx. También para algunos
herramientas de mercado como más utilizadas, como dirían. Por lo cual igual es una buena herramienta. Ustedes pueden meterse al sitio de SysControls, ¿cierto? Hay unos PDFs que nos van a ayudar, pero también dentro de todos esos PDF o documentación, a nosotros nos interesa a los técnicos algo que se llama scripts, ¿ya? O benchmarks, como le llaman los SysControl, que es la evaluación o la detección para que el oficial de seguridad pueda saber lo que voy a hacer, ¿cierto? Y de acuerdo al control que él me está pidiendo, yo técnicamente también sepa qué actividad debo desarrollar dentro de ese sistema operativo. Para el misticismo de algunos, Unix BSD, ¿cierto? Es un Mac, es un Unix BSD, ¿cierto? Y casi todos los Unix que están a nivel de máquinas como NetBSD, ¿cierto? OpenBSD, ¿cierto? O nuestro amigo el Diablito, ¿ya? Que es el otro BSD. Todos tienen un kernel BSD, por lo cual son Unix. Para que no las personas dicen, no, es que tengo un Mac. Bueno, la verdad es que tienes un sistema operativo con una interfaz muy linda, pero su kernel sigue siendo un Unix BSD. ¿Ya? Que Mac le cambió un nombre y le agregó algunos comandos, pero sigue siendo en su origen lo mismo, por lo cual si existe una vulnerabilidad para Unix, es muy probable que esta vulnerabilidad se pueda llegar a explotar en Mac. Paradigma, y yo le pongo grandes pensadores porque más de alguna vez lo he escuchado en alguna reunión. La instalación de Linux segura por defecto. ¿Por qué? Porque no habilito ningún puerto, eso no es cierto. Tiene algunos puertos habilitados por defecto el sistema operativo. Tiene el parchado al día en servidores, nos ayudará a pasar la auditoría y análisis de vulnerabilidades. Eso era la mentalidad hasta y todavía actualmente en algunas organizaciones, pero estuvo sumamente fuerte, hemos fomentado eso a nivel de hasta de herramientas de algunas marcas comerciales. Utilizar la última versión del sistema operativo nos dará mayor seguridad. También esa es una visión bastante sesgada con respecto a esto. Muchos amigos exploiter writer, ¿cierto? Exploit writer o algunos amigos que generan algún tipo de trabajo distinto me dirán, eso da lo mismo. Y todos opinamos en la parte técnica en un poco más de detalle, sabemos que eso da lo mismo. Que las herramientas de automatización ayudarán a endurecer la seguridad por defecto. O sea, muchos de ustedes van a decir, bueno, es que yo ocupo Ansible, ¿cierto? Una herramienta de automatización o Puppet, ¿cierto? Herramientas de automatización y tiene unos scripts para aplicar el nivel de Sys Benchmark, nivel 1 y nivel 2. ¿Ya? Y mi servidor está súper seguro. Porque le apliqué todos los controles que decía ahí. El script que ejecutó, sí. Y el script adaptado a las necesidades de tu negocio. ¿Lograste identificar si realmente lo que lograste ejecutar está cumpliendo su objetivo? ¿Por qué voy con esto? Porque algunos scripts instalan, por ejemplo, el servicio de AuditD, que es un demonio que vive en casi todas las distribuciones de Linux y Unix, pero no le carga las políticas de acuerdo a los diferentes estándares, solamente en algunos casos agrega una línea, ¿cierto? Con alguna definición, pero nosotros no sabemos si ese directorio que de alguna manera estás cargando corresponde al directorio donde nosotros realmente modificamos la información. He llegado a organizaciones donde está endurecido, ¿cierto? Aplicado los syscontrols a nivel 2, pero los archivos que se modifican, alteran y eliminan no están dentro de los paths de auditoría, ¿cierto? Que están establecidos por defecto, ¿cierto? En la herramienta de syscontrol, por lo cual la herramienta ocurrió un incidente de seguridad y la herramienta no fue capaz de identificar qué fue lo que pasó dentro del sistema operativo, a pesar del nivel de seguridad y auditoría y correlación de logs y eventos que habían tomado. ¿Por qué? Porque el administrador tampoco revisó qué script estaba ejecutando. Menos, y si imagínense hoy día con el DevOps, donde el desarrollador tiene que trabajar con un ambiente propio, a nivel de Docker. Que los antivirus me ayudarán, yo le pongo XDR porque la verdad hay un montón de variantes de lo que es un EDR, nos ayudarán a resolver el problema solo instalando a la gente. Instalar un antivirus en Linux no es necesario ya que no se infecta, eso es un error. Si se infecta, la diferencia es que se infecta de una manera distinta, el comportamiento es distinto. Establecer la conexión de SSH por medio de llave que comparto con la capa 8. Muchas personas me van a decir, no, es que yo tengo conexión a través de SSH con una llave privada y pública.
y que de esa forma es sumamente seguro la manera de conectarse. Yo les podría decir que muchos de ustedes van a decir el eslabón más débil es el ser humano. ¿Cómo le vaya a pasar una llave de acceso donde no tengan que meter clave para acceder a un sistema operativo? Es que ya no sabe la clave, da lo mismo que no sepa la clave, le acabas de pasar la llave. Y es muy probable que esa llave, que está en un archivo de texto, fácilmente legible por cualquier tipo de herramienta que pueda llegar a atacar a un equipo, va a utilizar esa llave, se la lleva a otro lugar y se conecta al sistema operativo. ¿Ya? Y en la historia del SSH, del PuTTY, ¿cierto? De las diferentes herramientas de seguridad de conexión, Xterm guarda, por lo menos al saber el usuario con el cual nos podemos llegar a conectar. Entonces, todo esto de la seguridad que se está hablando es difícil que no. Y algunos dicen, ¿verdad? Te engañé, como dicen los pingüinos chiquititos, ¿cierto? Cabo, ¿verdad que te engañé? Entonces, ahí viene nuestro amigo pingüino otra vez a mirarnos y decir, bueno, di algo inteligente, Kowalski. Y ahí es donde tenemos que hacerlo nosotros mismos, entender un poco más del kernel del sistema operativo donde estamos trabajando. Ya les mostré, son 3 kernels distintos los que existen en la actualidad. Bueno, algunos me decían y otros más, pero digamos los más utilizados en el mercado. Y los adaptadores de red y de cómo piensa un atacante. Un amigo me dijo, oye Rudy, pero ¿cómo me puedo colocar en el lugar de un atacante si yo nunca he pensado o hecho algo malo? Y yo digo, no, no creo. Yo creo que más de alguna vez te saltaste la fila. Más de alguna vez fuiste a algún lugar y te hiciste el enfermo, fallaste en un montón de cosas, listo. Esa manera de pensar es de un usuario final. Yo creo que los mejores atacantes cuando un usuario final quiere hacer algo en un equipo y ve que nadie lo ve. O está en un lugar donde nadie... Imagínense hoy día que es remoto, donde mi jefe no está, yo podría hacer lo que quiera en el PC, ¿cierto? Cambiar todo, ya que no estamos en la oficina y en algún minuto no se va a dar cuenta. O podría resetear mi computador hoy día en la actualidad, ¿cierto? Sacando una copia de una imagen hacia afuera y utilizarla. A los que le estoy dando la idea, olvide lo que le acabo de decir, y a los que de alguna manera piensan ya así, traten que no los pillen. Pues si no van a salir despedidos. O pueden llegar a infectar, ¿cierto? A nivel de CMOS, ¿cierto? A nivel del sistema operativo de la placa madre, ¿cierto? Podríamos llegar a infectarla y nosotros nos dimos cuenta, restauramos el sistema operativo y infectamos toda la organización. Ahora cuando volvimos a nuestra dependencia. Estoy conectado a través de una VPN. La VPN dice any to any, ¿cierto? Puedo conectarme hasta el ambiente de servidores, por lo cual es lo mismo que estuviera en la red local. Y algunos dicen, no, es que tengo un IP SIDS. Bueno, traten de hagan una conexión por PowerShell de un sistema operativo A a un sistema operativo B. En todos los sistemas operativos Windows, desde la versión 8.1 en adelante, viene PowerShell. Y se pueden conectar de manera remota. Y la shell va encriptada. Quiero ver cómo logra el IPS-IDS a lograr identificar que está haciendo una conexión indebida. Lo mismo que pasaría con SSH si saltan a las máquinas. Lo mismo que pasó SSH para allá, ¿cierto? Y nada más. Entonces, le dije a mi amigo Pingüino, bueno, pongámonos mano a la obra. Entonces hablamos de un Ubuntu 20.04 con Apache, PHP y MariaDB. Ya al que no le guste MariaDB, puede ser MySQL, ¿es cierto? O cualquier tipo de servidor. Yo tomé un servidor, ahora voy a compartir un poco la pantalla, para que veamos mi pantalla también, denme un segundo. Ya. Dejar de compartir. Denme un segundito. Aún no veo tu pantalla, Rudy. Sí, voy a pasar a toda la pantalla ahora. Ya, dale. Listo. Tan, tan, tan. De momento, enhorabuena, Rudy. Me está gustando mucho tu directo. Gracias. Ya se ve toda la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Se ve todo mi escritorio? Bien, del computador, lo bueno es que... Completo, bro. Ya.
Estáis tomando datos ahí, estáis viendo qué cosas tengo en el escritorio. Bueno, por Aquí un estoy con lado, la chuleta. claro, estás con la chuleta ahí. Ya. Entonces, el Kali 2021, ya, voy a mostrarle a nuestro amigo Nmap, les voy a mostrar que la versión es la última, ¿cierto? Que por lo menos está disponible en el repositorio. Muchos utilizan esta herramienta, ¿ya? Dice que es la versión 7.91 de Nmap. Da lo mismo si ocupan Parrot, si ocupan Kali, si ocupan BlackArt, si ocupan Backbox, ¿ya? La verdad que cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac, le pueden instalar Nmap, ¿cierto? Y ocupar esta herramienta sin mayor inconveniente. Yo estoy ocupando esta solamente por un tema de facilidad. Y creé una red virtual con VirtualBox, como se ve ahí. Y por otro lado, apliqué un Ubuntu, ¿cierto? 2010, como lo ven ahí, actualizado a la fecha, ¿cierto? No, sudo apt para mostrar que esto es real, ¿cierto? Le puse HardyLab, ¿cierto? Para que se sienta que es duro, ¿cierto? Están todos los parches y actualizaciones cargadas. Y apliqué algunos estándares de seguridad de los syscontrols. Particularmente porque estoy tomando Ubuntu, porque cualquier distribución les va a pasar lo mismo dependiendo de la versión, ¿ya? Y es algo gracioso que encontré en Ubuntu en particular y por eso lo quiero sacar a la palestra. Entonces yo voy a mi lindo Kali, ¿cierto? Aplicando todos los estándares de seguridad de syscontrols. Y ahí estoy jugando también con SCAP Workbench, porque les quería mostrar en Kali, pero me di cuenta que en Kali no es tan fácil compilar una herramienta gráfica, ¿cierto? Para que les muestre un reporte, así que vamos a tener que ejecutarlo manual. OpenSCAP, ¿cierto? Tiene una interfaz gráfica para los que les gusta, ¿cierto? Entregar los reportes al área de auditoría para que no estén trabajando archivos de texto o algún tipo de información que les puede entregar, por ejemplo, revisar una máquina, cualquiera sea esta, y el informe podemos, al momento de exportarlo, lo guarda en HTML, el cual no es posible ver, por ejemplo, cómo cumple con COVID y te aparece que de todo lo que hagamos de validar o probar se ve a nivel de COVID. Y también les voy a mostrar el Workbench normal, ¿cierto? Que saqué en algún minuto. Para que podamos ver esto más claramente. Y nuestro amigo, lo primero que hago, digo sudo nmap, ¿cierto? Y yo ocupo un comando -s minúscula, s mayúscula, ¿cierto? De que ejecute paquetes de manera randómica o fragmentados, -o que detecte la versión del sistema operativo, pero adicionalmente hay unos scripts, ¿cierto? Que están dentro de nuestra máquina que se llama OSS-scan-guest, ¿ya? Si ustedes no lo conocen, existe, es un parámetro de la versión O, existe el OSS-scan-guest, y dentro de eso hay dos tipos de script que se pueden llegar a ejecutar. En este caso cargué uno de vulnerabilidades, ¿cierto? El típico menos scripts, bull, ¿cierto? Algunos dirán, no, ocupa otro más. Ahí acepto cualquiera que me quieran decir. Y la máquina de destino, espera, que se vea, ¿cierto? If config, ¿cierto? O netplay, como le quieran colocar. Y la versión en la IP es la 10.0215. 10.0215. ¿Cierto? La clave de siempre. Empezamos a ejecutar. Algunos me dirán, Rudy, si es que algunos de estos scripts no lo conozco o que lo vieron, son niveles avanzados de ejecutar script de análisis, ¿cierto?, de sistema operativo. Y como verán, sin aplicado todos los estándares de seguridad, la herramienta todavía es capaz de decirme que el puerto 22 está arriba, que es una máquina Oracle por la MAC address que tiene la máquina, que está corriendo un sistema operativo Linux 4.x o 5.x, ¿ya? Que a nivel de kernel de sistema operativo es una versión 5.6, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, pues si aplicaste todos los estándares de seguridad, ¿cómo puede lograr todavía saber que es un sistema operativo Linux? Bueno, una de las cosas que me logré identificar en esto, a pesar de que el puerto, como verán, el puerto 80 no lo ve, tiene que ver con que el Apache, nuestro amigo Apache, nuestro amigo SSH, ¿ya? Que tanto ocupamos para conectar nuestras máquinas, el amigo SSH es capaz de decir qué versión es. Deme un segundo.
teclado. Ahí está. Ya, por si no lo saben, acá ahora en la versión nueva le aparece este listado de opciones. Ya, imagínense que lo que quiero hacer solamente es decirle que me dé la 10, ¿cierto? 0215. Y no le quisiera decir nada más y lo único que me va a decir es esa información, por eso ejecuté el script que ejecuté. Algunos me pueden decir, oye, pero ¿por qué no ejecutas banner grabbing? Bueno, lo más gracioso de esto es que dije, bueno, le voy a hacer un telnet, ni siquiera algo más sencillo, un telnet, ¿cierto? A la misma IP, ¿cierto? Y en este caso le dije al puerto 22 y me di cuenta que este me seguía diciendo esta información. Me sigue diciendo que es un Ubuntu, a pesar de que apliqué todos los estándares de seguridad y los scripts de OpenSCAP. Ustedes miran, ¿y por qué pasa esto? Bueno, existe algo que no te lo dice las mejores prácticas de seguridad, es que para Debian o para cualquier kernel Debian, en este caso Ubuntu, imagínense, dicen que Ubuntu y Debian se separaron, que ya no es lo mismo, Ubuntu es canonical, pero la verdad es que particularmente el SSH de este tiene un comando que se llama banner, Debian banner, y hay que ponerle no, y eso no está en ningún estándar de seguridad aplicado. Ni en los syscontrol, ni en Linux, en ninguno. Y lo peor es que me dice qué versión de SSH está trabajando y qué, ¿cierto?, de comunicaciones, SSH 2.0, y me dice la versión del servidor a nivel de SSH. Algunos dirán, bueno, pero te está diciendo la versión del SSH, da lo mismo. Sí, pero no se puede quitar. No existe ningún parámetro que les permita lograr decir que OpenSSH 8.3 es 1. Por lo cual, dentro de todos esos scripts que ejecuta Nmap, uno de ellos es leer esto y de acuerdo a eso, él logra identificar qué sistema operativo debe ser de acuerdo a la versión de OpenSSH. Lo mismo pasa con Apache, lo mismo pasa con Tomcat, lo mismo pasa con Bind, ¿cierto? Para nuestro servidor DNS. Lo mismo pasa con casi todas las plataformas open source. Porque no digo casi todas, porque hay algunas que sí tienen algún flag de seguridad donde tú puedas decir que este servicio se llama de otra forma. Manera de resolverlo. Bueno, les cuento, hay dos caminos. Uno es modificar el binario, ¿ya? De OpenSSH que está acá, este binario, modificarlo y donde encuentre el parámetro SSH con SID, lo pueden ocupar con el comando SED, ¿cierto? Si no quieren instalar ninguna herramienta adicional de lo que tiene el sistema operativo, con SID, ¿cierto? Pescamos el archivo, buscamos ese pedacito, ¿cierto? O a nivel binario, a nivel de string, buscamos también, podemos el comando string, ¿cierto? Que es tenemos que instalar en algunos sistemas operativos viene, en otros no. También podríamos buscar, ¿cierto? ¿Dónde está esta cadena? Y una vez que encontramos el punto donde tenemos que hacer, ¿cierto? Algunos dirán Hexedit, algún tipo de herramienta gráfica de edición, da lo mismo, buscar esta cadena donde está la variable y cambiarla. Pero también tenemos que cambiar que el puerto SSH viva en uno distinto. Pero algunos dirán, pero da lo mismo, va a seguir diciendo OpenSSH 8.3, no importando donde yo le pregunte. Bueno, les paso el dato. Si ustedes le modifican que acá diga OpenSSH tanto, se lo cambian y que diga esto, deme un segundo que deje acordarme en el SRB, TRM, SR, Terminal Server, daemon. Ya, si no le colocara algo como esto, lo que va a pasar es que cuando tú le llegas a preguntar, no pueden ser más de 11 caracteres, que eso es lo que soporta acá, ¿ya? Si alguno, por ejemplo, ¿qué hice yo en esta auditoría o cómo yo me di cuenta de este pequeño inconveniente? OpenSSH para poder arreglarlo tienen la opción que le acabo de decir, modificarlo, y lo otro es tomar el fuente de la versión que están, ir a editar los archivos donde está la variable que dice qué tipo de versión, se llama la variable, y modificarla por otro que cumple el mismo espacio que está acá. Y el Ubuntu-1.ubuntu tendría que yo editar el archivo, que para allá voy, ¿cierto? ¿Ya? Y buscar,
¿cierto? Donde dice banner. Ya, si a pesar de que le pongan one, ya parece que me equivoqué. Hay otro que se dice Debian banner, que no, porque ahora no. Ya. Vamos a reiniciar el servidor. Systemctl. Ah, me equivoqué, déme un segundo. Déme un segundo. Error de tipeo. Ahí está. Ahí sí. Ya, me he equivocado. Ese comando que dice Debian banner no, para los que aman Ubuntu y Debian, tienen que agregarlo. Miren lo que va a pasar ahora. Voy a volver a ejecutar el mismo comando de delante. Y algunos le pueden agregar algún parámetro de banner grabbing, si quieren. Ya Nmap se está demorando más de lo normal en lograr identificar qué es. Todavía me sigue diciendo que es un Linux, ¿cierto? Y si yo le hiciera un telnet al puerto 22, me sigue diciendo, a pesar de todos los comandos y caracteres que le coloqué, me sigue diciendo que es OpenSSH-8.3.p1. Y no hay caso, ¿cierto? No hay cómo quitarlo si no es de la forma, a pesar de que le dije banner no, y a pesar de que le dije que Debian banner no. Por lo cual acabo de comprobar que efectivamente sigue manteniendo el mismo inconveniente. Dirían, oye, pero si le coloco una llave da lo mismo. Igual me da el primer eco, me termina diciendo OpenSSH 8.3, me dice que la versión SSH-2.0, por lo cual de manera manual podría lograr identificar todavía qué sistema operativo es. Y una herramienta automatizada también diría, esto es un Linux al otro lado. Rudy, ¿Aló? disculpa, Dígame. me está preguntando si puedes ampliar un poquitito más la consola, por favor. Para Sí, que se claro, vea pues allá mejor. voy. Eso. Control más, porque estoy en una máquina virtual, así que no quiero hacer el... Ustedes me van diciendo dónde se ve bien. ¿Así de grande o más grande? Dale dos más, bro, dos botones más. ¿Así? Perfecto. Vale. Voy a hacer lo mismo en el Ubuntu les pasa lo mismo, pero acá aquí estamos fritos. Estoy conectado de esta forma, tendría que saltar y conectar por SSH. También, bro, ahí también se ve poquito. Tengo que ampliar la pantalla mucho. Ya, espera. Quien se sepa un comando rápido para hacer crecer la pantalla de una máquina virtual, se lo acepto. A ver, ¿cómo lo puedo? Ya. Voy a hacer un salto a la máquina de al lado. Para que podamos ver aquí las ventanas. Entonces... Dame un segundo. Mi bro, si pones pantalla completa en la máquina virtual con F5, se te amplía la pantalla en grande. Dice, no se les pierde. A ver, voy para allá. Mira, ves a la máquina ahí en ver y pon pantalla grande. En donde pone modo escalonado, ves ahí, dale ahí. Vale, ahora vuelve a entrar el F5. Muy bien, perfecto. Ahí se va viendo mejor. Ya, toma. ¿Ahí se ve más grande? Oh, mi hermano, ahí está perfecto. Sí, Perfecto. Vale. perfecto. Ya voy a volver a entrar al archivo de edición para que lo vean. Lo que acabo de hacer es agregar banner none y deben banner no. Esto que está acá no está en ningún script de ninguna mejora de seguridad. Y solamente aplica para Debian y nuestro amigo Ubuntu que dice que ya no es Debian, que es Canonical. Pero no importando eso, nos sigue apareciendo acá, ¿ya?
Me voy a conectar para acá, pero ya no es necesario. Nos sigue apareciendo a través de Nmap todavía que es un Linux. Bueno, vamos a empezar a jugar un poco con esto. Y aquí es donde vino mi trabajo, que yo dije, ¿por qué una máquina que yo dejé en un laboratorio en algún minuto no fue capaz de ser detectada por un análisis de vulnerabilidades de 4 empresas distintas? Y yo nunca le hice un hardening. Se lo hablo como administrador de sistema operativo. No, ni siquiera como persona que ve temas de seguridad. Al punto de que me mandaron a llamar y me dijeron, oye, Rudy, ¿sabes qué? Lograste que hay una máquina que es crítica, por lo cual tú estuviste trabajando la última vez y la gente me dice que la herramienta de antivirus, la herramienta de parchado, la herramienta de análisis de vulnerabilidades de la red no es capaz de detectar el sistema operativo, por lo cual tampoco es capaz de indicar qué manera podemos remediarlo. ¿Qué le hiciste a la máquina? Esa fue la pregunta, en un carácter bastante no simpático, ¿cierto? En su minuto, y yo le dije, no le he hecho nada aparte del trabajo de tuning a nivel de envío y recepción de paquetes. Y ahí es donde me dijeron, algo hiciste porque hoy día no es capaz de detectar nuestra herramienta interna. En esa búsqueda y trabajo gratis que hice en algún minuto, me di cuenta, ¿cierto?, que existen comandos. Existen comandos dentro de cualquier sistema operativo, sea cual que sea. A ver, dejen recordar aquí. -M para ver los módulos. No, ese es otro comando. Ya, que tienen que ver con la parte de interfaces. Ya, como verán, son muchísimos. Son todos los que dicen net, ¿cierto? Algo a nivel de red. Y entre de esos net IPv4 algo, existe unos que se llaman TCP-bajo. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, como verán, en este TCP yo puedo ver, por ejemplo, el TTL. Si no mal recuerdo, hay uno que se llama así. No. TTL. Y donde dice qué TTL tiene definida esta máquina. Les llama la atención ver qué nivel de TTL o qué parámetros de configuración tiene la tarjeta de red. Se dieron cuenta que default TTL tiene 64, ¿cierto? Ya, el time to life, uno de ustedes lo ha trabajado así a nivel de seguridad, es que le achica el numerito de tal forma de que si está a más de cierta cantidad de saltos, esta máquina no sea capaz de conectarse a ella. Eso es un mecanismo de seguridad que es real y funciona. ¿Ya? Ustedes les cambian el TTL a esta tarjeta de red y le ponen un TTL de 3 o de 4, le aseguro que más de 4 saltos, o sea, 4 puertas de enlace o de 3 al firewall y cosas, no van a poder conectarse a esta máquina. ¿Ya? Por lo cual, si alguien quiere hacer una shell reversa remotamente de un lugar muy lejano, saltando y pivoteando entre diferentes segmentos de red, ¿por qué tiene un 64? Porque el máximo a nivel de red, a nivel de TCP/IP Internet, creo que son 32 saltos, si no mal recuerdo. Por lo cual, por eso el TTL más pequeño que nosotros podemos llegar a ver es de 32. ¿Ya? Dato anecdótico. ¿Y qué pasa si yo le cambio el TTL? Vamos a ver si todavía nuestro amigo Cali es capaz de detectarlo. Ya, aquí no le pongan espacio, póngalo así. Y le vamos a colocar un TTL más entretenido, 200. Sudo sysctl -w Default, no default. Gracias. ¿Está bien? Pues ahí sí. Ya, como verán, acabo de cambiar el TTL. ¿Ya? Algunos dirán, bueno, pero todavía vamos a correr en Nmap. Vamos a Cali. Decimos, bueno, le cambiamos el TTL. ¿Ya? Aparte del OS Scan Guest, hay un OS Scan Full, ¿ya? Para los que hay 3 scripts distintos,
¿ya? Y hacen cosas distintas. Vamos a volver a ejecutar, se demora un poquito, otra vez, porque tiene que recorrer más todavía. Ya, ustedes van a decir cómo lograste bypassear Nmap. Bueno, Nmap trabaja en base a tus firmas. ¿Se dan cuenta de algo? Ahora dice no exact OS match for host, solamente porque le cambié el TTL. ¿Ya? Y dice que lo más cercano son estas firmas. Estas firmas están en un archivo de texto. Dentro de Nmap, en su estructura de modelo, ya en su estructura de carpeta y archivos de configuraciones, tienen estos scripts. Y de esta forma es capaz de detectarlo. Ahora, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque nosotros podríamos tomar los scripts donde dice cómo detecta cuando es un Windows, por ejemplo, ¿ya? Y nosotros leer la parte de TCP/IP, ver qué parámetros es lo que busca el TTL, por ejemplo, de 128, que lo podríamos jugar ahora en esta misma consola. Vamos a hacerlo rapidito. Yo le voy a colocar de 128, ¿ya? Por lo cual logramos buscar, por ejemplo, que busca algún puerto abierto. Por ejemplo, el RPC bin en Linux es el 111. Yo podría colocarle el 135. ¿Ya? Vamos generando mayor cantidad de patrones para que nuestro amigo Nmap no sea capaz de identificarlo. Ojo, esto me funcionó en muchos aspectos. Muchas herramientas de descubrimiento de red, la que quieran, le empezamos a cambiar estos parámetros. Cambiamos que Apache diga, por ejemplo, y Microsoft-IS con mayúsculas, por ejemplo, ya hay la versión, que también son 11 de largo, y cambiamos en el OpenSSH, le digo que un terminal server, Nmap y toda la mayoría de las herramientas de escaneo de vulnerabilidades no es capaz de detectar el sistema operativo que está al otro lado. No obstante, un humano sí. ¿Ya? Ustedes dicen, pero todavía sigue diciendo Rudy que es un Linux. ¿Qué hacemos? Bueno, existe otra forma, a nivel de tuning, que fue lo que estuve jugando en su minuto, que a nivel de IPv4, que está acá, existe el tamaño del paquete que se envía y recibe. Ya lo voy a hacer más cortito para que no hagamos vuelta tan larga. Se llama, que está ahí mismo en la pantalla, se llama RMM, ¿ya? Me está retando aquí mi hijo que estamos hablando muy fuerte. El RMM, y existe otro que se llama WMEM, para que lo conozcan, tanto IPv4 como IPv6. ¿Ya? Lo pueden hacer, ejecutar esto en cualquiera de sus máquinas que ustedes tengan en la casa. ¿Ya? En Microsoft también existe RMM y WMEM. ¿Ya? ¿Y qué es RMM y WMEM? Receive mem es cuánto es el buffer de lo que me puedes llegar a enviar en un paquete en tamaño y cómo escalo y cómo voy creciendo en el tamaño. WMEM es como yo envío ciertos datos hacia otro lugar y de qué tamaño puede llegar a ser ese paquete. Esto también lo valida nuestro amigo Nmap. Pero ¿qué pasa si ahora yo le digo que TCP-RMEM, el tamaño del paquete, que fue lo que hice yo, fuera más grande? Y mantuve, ¿cierto?, el escalonado o el crecimiento que tenía. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que el sistema operativo tuviera un inconveniente. Esto es real, sucedió. Y en el WMEM, tengo que ponerle comillas, porque tiene que tomar varios parámetros. Ahí está. Y una vez que le pasé este parámetro, voy a hacer lo mismo con WMEM. Y voy a volver a preguntarle en Nmap. ¿Ya? Esto también les puede ayudar para temas de tuning. Cuando dicen, no, es que Windows y Linux son más rápidos o más lentos, no tiene que ver con el tamaño de cómo administran las sesiones y cómo hacen el modelo. Voy a volverlo a ejecutar, manteniendo esos cambios. Le puse /W. Ya. Menos W, para las personas que no lo saben, hace los cambios en ejecución en memoria, en runtime. ¿Ya? Eso significa que cuando reinicien la máquina lo van a perder. ¿Ya? Para poder mantener esto, ustedes tienen que ir al proc, al directorio proc. ¿Ya? Y otro más. Como verán, miren, el sistema operativo en el fingerprinting cada vez me dice menos nivel de porcentaje de seguridad con respecto al sistema operativo en el cual está tomando. Pero ustedes dicen, oye Rudy, pero te sigue diciendo que es un Linux.
¿Y ustedes saben por qué me sigue diciendo que es un Linux? Porque el servicio SSH está arriba y me dice que es un SSH server. Solo por eso me sigue diciendo esto. Pero yo igual le voy a dejar complejo esto, que por último vaya a reconocer esto de una manera distinta. Entonces, una de las cosas que hice en algún minuto, dije, bueno, así como está el RMM, enviar paquetes, recibir paquetes, está bien como el scaling, que es cómo escala, que ahí dice TCP Windows Scaling, ¿ya? Que es otro comando, ¿ya? Que también el sistema operativo, cuando es Windows, o cuando escala, y es un Windows escala en paquetes de 8096 en adelante, ¿ya? Cada vez que el escalamiento es el tamaño de cuánto va creciendo en el transcurso del tiempo. 1 significa que escala una vez, o sea, tiene un crecimiento con respecto al tamaño del paquete, pero scaling 2 significa que puede jugar con qué nivel de escalamiento quiero llegar a tener. En pocas palabras, el tamaño del paquete que quiero enviar. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando quiero copiar un archivo de 3 GB a través de la red, de un Windows A a un Windows B, se va a demorar lo mismo que si mando un archivo más o menos en velocidad que fuera de 1 GB o 2 GB. Pero si paso ese umbral de 3 GB, el PC se demora muchísimo y ahí uno usa el tiempo de Windows. Uno no puede creer cuánto se va a demorar en traficar. O que el volumen de archivos que estás tratando de enviar también sea mayor a 3 GB. Eso es por el nivel de Windows Scaling y por el RMM y WMM que tiene la máquina. Si yo lo llegara a modificar, ¿en qué me equivoqué acá? Net.ipv4.windows scaling. ¿En qué me equivoqué ahora escribir? Net.ipv4.tcp-win. Y acabo de setearle y cambiarle el valor. ¿Ya? Por lo cual tenemos un TTL distinto que es de 128, ¿cierto? Que esta primero le había puesto 200, le pusimos 128, le dijimos que el Windows Scaling se comportara como, o sea, el tamaño de escalamiento sea de esa forma, ¿cierto? Sea random, dependiendo del tamaño del archivo, cuánto te vas a llegar a demorar y para eso cuánto el buffer que iba a ser. ¿Ya? Si ustedes no quieren definir más ruta para acá, yo podría colocarla hasta acá nomás, ¿cierto? Y también me lo va a cargar. Y ahora RMM y voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Y le vamos a volver a preguntar a nuestro amigo si es capaz de identificar qué sistema operativo es el que está al otro lado. Cuando nosotros empezamos a jugar con estos valores, como todo esto está a nivel de firma, ya ahora van a entender, todas estas son firmas para poder lograr identificar el sistema operativo. Pero ¿qué pasa si yo lo configuro de una manera distinta? A nivel de comunicación TCP/IP, que es la puerta de acceso normal a cualquier servicio en la red. Lo que le pasa es que nuestro amigo empieza a creer que el sistema operativo que está en destino es otro. Y sigue sin saber qué sistema operativo es. Y cada vez va bajando. De partida del puerto SSH, si yo lo pusiera en el 33, ¿cierto? O detuviera, por ejemplo, nuestro amigo SSH, ¿ya? Solamente para que ustedes vean que es parte de los scripts que ejecuta, ¿ya? Ahí ya esta herramienta o esta máquina, tengo ningún firewall arriba, ojo, no hay ningún script que me levante el firewall y si me lo habilita por defecto. Como verán, ya no fue capaz de decirme y ya empezó a decirme que esto es un Hiberton GoIP GCM VoIP Gateway. Una Linux versión 2.431, es un Slackware versión 10.2, ¿cierto? Y el kernel es una versión 2.18. Como verán, nuestro amigo Nmap, que es tan bueno, solamente con que yo le haya cambiado o deshabilitado el SSH en el 22 o le haya puesto en el 3389 o en otro puerto, él ya piensa que es un dispositivo distinto, que en este caso es un VoIP Gateway. Para los que no saben lo que es un GSM VoIP Gateway, es una herramienta que a través de él yo hago llamadas celulares, ¿ya? En una central telefónica.
O sea, no anda ni cerca de lo que puede estar. Nosotros dicen Rudy, pero sigue diciendo que es un Linux, sí, pero el kernel no corresponde, por lo cual es difícil que el atacante vaya. Si me tira todo un script kit y me tira todo el arsenal de vulnerabilidades, explotando un GSM VoIP Gateway, con esa versión no va a funcionar. El atacante que tenga alguna herramienta automatizada o herramienta de oficial de seguridad no sabe esto, la más va a creer que un teléfono pasó a la red de servidores y va a empezar a preguntar que apaguen ese teléfono, ¿cierto? O por qué este servicio está funcionando ahí. Ahora ya espero cualquier tipo de comunicación con ustedes y preguntas que me quieran hacer en este caso. Perfecto, maravilloso. Vamos a aprovechar de subir al simposio de preguntas al maestro Ricardo Narvaja. Muy buenas tardes, estimado maestro. No, maestro. Uy, está telón. silenciado. Esto sí que se llama ser feliz de ser telonero de Ricardo. Ahora sí, maestro, nada. lo tenía silenciado. Bueno, me toca a mí hablar. Bueno, Vale, me van a tener que matar. Batemos a Rudy primero con preguntas. Bueno, primero preguntémosle a él que sabe y después vengo yo que no sé nada. Primero los que saben. No, así que. Mira, yo no sé nada. Dígame. Claro. No, primero los que saben, primero los que saben. Usted es lo que sabe y yo no sé nada. Primero los que saben, usted primero. Esa humildad que lo caracteriza no le sale bien. Y por eso mismo lo hace grande. Por eso mismo yo soy así. Muy bien. Oye, Rudy, no, siendo súper honesto, impresionante porque sí, tal como tú lo dices, muchos de los frameworks de análisis de vulnerabilidades o registro de las redes se basan en estas firmas. Y tal como tú lo mostraste hace unos minutos atrás, simplemente con cambiar un pequeño parámetro, un pequeño pero minúsculo parámetro, ya puede empezar a tomarle más tiempo al ciberatacante o al que sea el que nos esté auditando la red. Dejémoslo mejor en ese. Una auditoría técnica, sí. Exacto. Con consentimiento o sin consentimiento. Exacto. Entonces, se vuelve interesante. Bueno, yo sé que aquí en el chat hay varios entusiastas en máquinas CTF y que viven. Hay uno por ahí que le mando hartos saludos, que es de la comunidad de OpenHack, que ha aparecido harto en el top 10 de los que aportan en el CECIR de Chile. Así que yo creo que él tiene hartas preguntas, así que dispara nomás. dispara nomás. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti descubrir este tipo de fallo específica? Podríamos decirle que fallo. Para este kernel Debian Ubuntu basado. Unix también funciona. Claro, lo que pasa es que en primera instancia me di cuenta que cambiando parámetros de configuración de las tarjetas podía acelerar un proceso de transferencia, de que un motor de base de datos funcionara más rápido. Yo primero me fui por ese lado. Pero cuando se presentó este cliente a encararme de una manera no simpática, yo tuve que llegar al punto de decir, bueno, tengo que hablar con la persona del administrador o el especialista de él. Y empecé a darme cuenta que le estaba hablando chino mandarín. ¿Por qué? Porque el administrador del servidor no necesariamente maneja el protocolo TCP/IP y cómo funciona una pila de un stack, ni cómo manda mensaje un sistema operativo y se comunica con el otro. Y ahí yo empecé a llorar, ¿cierto? En un rinconcito, a chuparme el dedo, como dicen algunos. Y le pedí que por favor quería hablar con la persona de redes, el técnico que está configurando los diferentes equipos de comunicaciones. Ya, ni siquiera el administrador de red. Y yo a él le dije, oye, por casualidad, tú en la parte de CCNA 1 lograste entender que era el Windows Stack, que era, ¿cierto? El envío de paquetes, cómo envía, cómo recibe. Sí, si yo cambio esa manera, que voy a saturar la boca del switch, tenéis que tener cuidado. Y empecé a hablar de eso, dale, sigue hablándome, sigue comentándome esto.
Yo le dije, mira, acabo de hacer unas modificaciones en tal boca, está conectada tal servicio, y me dicen que no, que da problema. ¿Me podéis decir qué problema se ha presentado? Y me dijo, no, ninguno. Al contrario, la puerta tuya es la única que no manda errores. Por Y yo eso dije, causaba problemas, porque estaba demasiado estamos callada. demasiado bueno. Y después, el otro lado, el administrador, el oficial le dije, oiga, ¿sabe que acabo de hablar con el de redes? Con el administrador me dice que no sabe, y hablé de redes y me dice que está todo bien. Sigo sin entender cuál es el problema. Me trajeron al especialista en ciberseguridad que estaba corriendo, ¿cierto? El tema de X compañía, pues todos nos pisamos los pies aquí, y me dice, oye, ¿sabes qué? No está funcionando esto. Yo le digo, ya, ¿y cómo estás haciendo el pen testing que dices que haces? No, es que mira, yo tengo la última herramienta del mercado. Mírame, nosotros compramos la licencia de Metasploit Professional y la licencia de Bursuit Professional también, pagada. Y también tenemos esta otra herramienta Nessus pagada, con los últimos niveles de exploits, actualizada siempre al último día. Y me empezó a decir toda la plata que habían gastado la consultora en implementar la infraestructura y prestársela a los servicios a los clientes. Y que este cliente en particular, él sufría porque había un montón de servidores que dicen que por donde pasé yo, no puedo hacer análisis de vulnerabilidades, no puedo hacer evaluación de explotación de kernel, no puedo ejecutar los scripts y no sé qué hiciste. Porque nosotros hemos revisado todo el sistema operativo y no encontramos qué hiciste. Y yo le dije, Ya. oye, pero revisaste el archivo tanto que está en proc, en el etcétera proc, o en tal directorio, dependiendo de la distro de Linux, ¿cierto? Donde yo kernel punto tanto y uno empieza a cargarle parámetros o deshabilitar opciones en el kernel por temas de rendimiento. Y me di cuenta que el especialista en seguridad no sabía del detalle del fondo de un sistema operativo. Y me encontré otra vez solo hablándole al infinito. Y esto me tardó meses. Ya no fue fácil porque yo tuve que, de partida, mira lo gracioso, hace un mes atrás, toda la gente me recordó, yo di un taller de hardening de Linux. Uno de los parámetros que yo habilité, que era la separación de la memoria entre el kernel del sistema operativo, donde manejan los paquetes, y la de los usuarios, para separarlos, por si no saben, en Linux uno comparte los espacios de memoria, pero hay una manera forzosa de decir que tanto espacio del sistema operativo no puede ser accesible a través del usuario y separarlos completamente a nivel de memoria. Y yo habilité ese flag y se los di en el taller. 2 semanas después aparece una vulnerabilidad no resuelta del sistema operativo Linux que existe en todos los kernels y que la manera del workaround para resolver ese problema mitigatoriamente es habilitar ese flag que en ningún lugar estaba documentado. Bueno, y que de hecho es una Y yo buena creo que, práctica con no base de quiero datos pensar que también. el que asistió al taller logró cachar que podía entrar porque les expliqué por qué había que habilitarlo. Porque yo puedo acceder a los pipes o a las cañerías del sistema operativo donde estoy parado. O puedo preguntarle a las cosas que sí tengo permiso de lectura a nivel del kernel, porque todos los kernels se levantan en un espacio de memoria reservado, dicen. Pero eso no significa que no pueda acceder a él. Y esto lo que hace es separarlos completamente. Y no quiero pensar que uno de los cabros que había ido al taller logró darse cuenta de algo más allá, pero es muy raro que 2 semanas después vinieran a hablar de esta vulnerabilidad. Sí, yo puedo encontrar que es raro. Yo creo que era algo que existía, que son estas típicas zero day que le llaman, pero que cuando ya se empieza a dar a conocer alguna funcionalidad de seguridad, bueno, informan de que existe y se ganan su platita, ¿cierto? Los bug bounty para resolver esto. Pero hay que meterse en el sistema operativo. Y yo vengo de la generación donde había que compilar el kernel y donde los recursos eran limitados, no ilimitados. Entonces esas cosas uno va aprendiendo a habilitar o deshabilitar componentes que no sean necesarias, que mejora el rendimiento del sistema operativo, pero a su vez da mayor seguridad porque hay menos lugares donde ir a explotar. Y lo otro yo creo Exacto. que lo podría explicar más otro especialista más en detalle en profundo de kernel o a nivel de sistema operativo. En Windows pasa lo mismo, ojo. También la diferencia es que Windows tiene editor los registros, ¿ya? Que es muy parecido a lo que hace Linux con su archivo de texto dentro de esa estructura de carpeta. Exacto.
Oh, es tremendamente interesante. De los espectadores, si tienen alguna pregunta, dispárenla a través del chat. John, maestro Narvaja, ¿alguna pregunta, alguna duda o comentario? ¿Cómo está, No, maestro todo bien, Ricardo? todo bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Está están? bien. Gracias, Rudy, por Bien, bien. el Y acá estamos, vamos a ver si me soportan. Vamos a Por intentar. supuesto que sí. Pero Oye, dejemos que Rudy, sí, terminó ya. Si terminó, yo hablo, si no que siga, que tengo todo el día yo para seguir. claro, yo tengo una consulta, medio en serio, medio en broma. Y este super auditor de seguridad, ¿cómo se llevará con los honeypot? No sé qué decir a eso. Porque básicamente un honeypot es lo que acabamos de ver. Hay unas maneras más abruptas para que hasta responda como si fuera un Windows. Y no hay Efectivamente. cómo. Y no va a haber, si no es manual, es que ahí está el tema. Yo creo que una crítica constructiva que es la que quiero hacer hoy. La herramienta de automatización, acabo de matar la herramienta de automatización de análisis pasivo y activo más utilizada en el mercado. Uh-huh. Y si no te vayas a nivel de paquetes a ver la mensajería y revisar en detalle el mensaje a nivel de, por ejemplo, en Wireshark, ese compadre no va a saber que es un Linux el que está al otro lado. Exacto. O sea, ya tuve que llevar a un nivel siguiente de especialización. Y eso es lo que la gente quiero hacer una crítica constructiva. La herramienta de automatización lo que hace es reducir tiempos de ejecución de un trabajo. Pero nunca va a ser nada mejor que un humano revise, porque los robots, a pesar de que sea una IA, lo que sea, yo le hago este tipo de trabajo y como él no lo tiene entendido en su aprendizaje, tampoco va a ser capaz de detectarlo. De parte, no quiero decir que también tenían una herramienta de IA de identificación de cosas, que también le hice lo mismo, pero con otro servicio que no quiero tocarlo ahora porque ya dando charlas de este tipo de cosas me he dado cuenta que después empiezan a aparecer otras por otros lados. Pero tiene que ver con eso, que la gente hoy día, aparte de que todo es automatizable, todo es desplegable fácilmente, con todo el DevOps, es el desarrollador te monta su propio. Imagínense lo que si fuera en un Docker. Hay parámetros de estos que no van a aplicar. ¿Y cómo le dices a ese desarrollador que bajó la última versión de Docker, de X versión de Windows o Linux, porque en Windows también hay Docker de Windows, o de Unix, y que tiene que aplicar algunos mecanismos de seguridad, siendo que es un contenedor para la aplicación? Y su especialidad es desarrollo. Entonces le vaya a pedir al olmo, a excepción de que ese chico sea tan, digamos, mente, ¿cómo se diría, Ricardo? Cuando una persona busca más allá de lo evidente, mente inquieta. Y sí, bueno, la persona curiosa es la base de todo esto. Claro, que sea más curioso es la curioso de lo base. normal. Claro. Es Y la poder base de llegar a todo. eso. Porque Hoy tú día, llegaste por un ascensor, imagínate. Llegamos a conocernos acá, Rignar. hoy día le llamarían un full stack. Entonces, Bueno. son varios temas. Oh, tremendo, Rudy, tremendo. ¿Qué más que agradecerte tu tiempo, lo que nos enseñaste, que no es menor y nos queda tarea pendiente. Nos queda mucha tarea pendiente porque, nuevamente, así mismo, tú lo acabas de decir, da lo mismo cuánto uno puede invertir y hacer auditorías de seguridad. Si al final del día van a poner exportar y modificar el logo, exportar el documento ¿Te han y contado, entregárselo al René? cliente, ¿ah? ¿Te han contado? Por lo que me han contado, y nos vamos a encontrar siempre con lo mismo. Siempre con lo mismo, que le pongo a exportar al informe y se lo entrego al cliente, cobré una X luquitas por unos X tantos mil pesos por IP hecha auditoría y felices, pero no es la realidad. Cuando hay un buen trabajo detrás, por supuesto que no va a ser la realidad. Imagínate, yo Entonces, hice tuning, no hice seguridad. Y con eso ya generó un problema a todas las herramientas de seguridad que me decía el fabricante, el proveedor.
Y no estoy hablando, y no es menor la cantidad de lucas. La licencia Metasploit, si alguno de ustedes sabe cuánto es bastante dinero. Entonces, llegar a esto, a darte cuenta que los exploits no les funcionaban, y millones de dólares de inversión, solamente porque modifiqué unos parámetros de configuración de tuning en un sistema operativo, tú dirías absurdo, ¿o no? Sí, absolutamente. Porque no fue por seguridad. En ese tiempo no podía decir que andaba hackeando. En ese tiempo no se podía decir nada. Ojalá que... No, es un No, especialista en infraestructura nomás. y como van las cosas un poquito más adelante, tampoco vamos a poder decir lo mismo.